Hola, ¿cómo están? En la videoclase de hoy vamos a retomar lo que fue la época hispánica en un aspecto importante que es la institucionalización de la conquista, el Estado indiano. En este momento se asienta la burocracia indiana y aparece algo muy importante, el derecho indiano, el derecho propio de los territorios americanos. Este va a ser el conjunto de normas jurídicas dictadas en España, pero que van a ser aplicadas en el territorio de América. Obviamente que este derecho va a tener como su fuente principal al derecho castellano, pero también va a retomar algunas instituciones del derecho indígena, otras instituciones del derecho romano, sobre todo la sistematización, la codificación, esto de hacer las leyes en libros, en títulos, reorganizar el derecho y, por supuesto, como última fuente principal de este derecho indiano va a ser el derecho canónico, porque sabemos que la conquista de América, además de ser una conquista política, fue una conquista religiosa y era uno de los grandes fines de la conquista, la evangelización. Acá me tengo que detener en un punto importante que es el recurso de suplicación de leyes de Indias. Resulta que quien dictaba las normas para que se aplicaran en América no vivían en América, vivían en la península, en España, el rey y el Consejo Real y Supremo de Indias. Entonces sucedía que muchas veces no se condecía esas normas con la realidad de los americanos. Entonces había un recurso, el recurso de suplicación de leyes de Indias, para que los funcionarios indianos retruquen la norma, se la reenvíen al rey y le digan: Su Majestad, esta norma no es aplicable en América por tal y tal motivo. El rey recibía esa protesta del funcionario, analizaba la situación y podía desechar la norma y eventualmente dictar una nueva, o también podía insistir en su cumplimiento y se volvía obligatoria. Este recurso de suplicación se conoció por el apotegma: las leyes se obedecen pero no se cumplen. Paralelamente al derecho indiano, obviamente aparecieron las instituciones que ese derecho regulaba. Teníamos los organismos y gobierno de España, que actuaba también sobre las Indias, y teníamos el gobierno local de Indias. En España, en la península, particularmente teníamos al rey, que era la autoridad máxima del reino y de los territorios americanos. También teníamos la Casa de Contratación, creada en 1503, y también teníamos el Consejo Real y Supremo de Indias, creado en 1524. Hay que tener presente que la Casa de Contratación tenía una naturaleza más económica, comercial, mientras que el Consejo Real y Supremo de Indias, su naturaleza y sus objetivos y fines eran más de carácter político. Intervenían en el nombramiento y designación de los funcionarios indianos, en los traslados de funcionarios de España a América, en el análisis, en la justicia. Era el máximo tribunal de justicia que estaba por arriba de los juzgados de Indias. Pero después también había un gobierno local indiano. Nosotros conocemos que se asentaron 4 unidades administrativas llamadas virreinato: Virreinato de Nueva España, Virreinato de Nueva Granada, el del Perú y el del Río de la Plata. ¿Cuáles eran las características de este gobierno indiano? En primer lugar, no habían superfuncionarios en Indias. Esto era lógico. El rey estaba a mucha distancia del territorio americano y tenía miedo que aquellos funcionarios que vayan a gobernar en su nombre de repente empezaran, por ambiciones personales, a acumular poder y pudiesen rebelarse contra la corona española. Por ese motivo, había un relativo equilibrio entre la Real Hacienda, la Real Audiencia y el virrey, que eran las 3 patas que tenía un virreinato. Esto quiere decir que no había una estructura piramidal, donde el virrey era la máxima autoridad y por debajo se ubicaban los demás funcionarios. No, insisto, había una cierta igualdad. Algunos funcionarios hablan de la época de que era algo así como un círculo donde el rey estaba al medio y en cierta igualdad aparecían estas 3 patas: la Real Audiencia, que eran los jueces de Indias, la Real Hacienda, que eran los tesoreros, y el virrey, que era el magistrado más importante de la parte ejecutiva.
No había, sí, una teoría de separación de poderes, porque eso se conoció en 1789 con la Revolución Francesa, pero había una distribución de funciones. Y en esa distribución de funciones operaba un sistema de control de manera constante. Había sistemas difusos, mecanismos más específicos, como el juicio de residencia, la visita, la pesquisa. Pero ¿en qué consistía esta administración pública indiana? Había una estructura ejecutiva que era el virrey, el máximo magistrado que llevaba a cabo las mandas y leyes del rey, ejecutaba el presupuesto, reorganizaba los ejércitos y fortalecía el virreinato. También dentro de esta estructura ejecutiva estaban los cabildos, que tenían una relación más directa con los ciudadanos americanos. Se ocupaba de las cuestiones sanitarias, de policía, criminales, porque dentro del cabildo actuaban dos jueces importantes que eran el alcalde de primer voto y el segundo voto. También estaba la cárcel, el control de la penitenciaría y también el control de los mercados y el abasto, donde, por ejemplo, había un funcionario específico para supervisar que no se estafen a los ciudadanos con los pesos y las balanzas. También había una estructura judicial, jueces ordinarios, los jueces de cabildo que acabo de nombrar, y la Santa Hermandad, los alcaldes de la Santa Hermandad, que eran jueces que juzgaban y dirimían conflictos rurales, el abigeato, el robo de ganado, problemas linderos, de límite de territorios. Pero también habían jueces especiales, los jueces eclesiásticos, que dirimían los conflictos de familia, matrimonios, nulidades, separaciones, que también habían en esa época, tenencia de hijos, alimentos. Había jueces universitarios que recaía el cargo en el rector de la universidad, quien juzgaba y dirimía conflictos vinculados a delitos cometidos dentro del campus universitario, siempre que no fueran delitos de sangre. También estaba el protomedicato, que eran los jueces encargados de dirimir los conflictos vinculados a las personas encargadas del arte de curar. Estos son médicos, enfermeros, las mala praxis. También estaban los consulados, que se encargaban de dirimir los conflictos vinculados a los contratos comerciales, el puerto, el comercio, el mundillo de la economía en menor escala. Y la Real Audiencia, el tribunal jurídico por excelencia de Indias, que tenía funciones judiciales por apelación de los demás jueces y también funciones consultivas y políticas, donde, por ejemplo, la Real Audiencia podía anular decretos dictados por el virrey. Esto es muy importante porque nos marca esta igualdad o este equilibrio que había de poder entre el virrey y la Real Audiencia, porque la Real Audiencia podía controlar los actos de gobierno del virrey siempre en cuanto fueran injustos o contrarios a las leyes, pero a la vez el virrey presidía la Real Audiencia. Esto nos demuestra esa relación, ese vínculo entre ambos organismos. A ello se suman los fiscales, que eran un funcionario importantísimo en la Real Audiencia y en el Poder Judicial indiano, porque básicamente dictaban el derecho y los hechos en cada una de las causas. Hubo una época incluso en donde los jueces tenían prohibido fundar sus sentencias. Entonces los argumentos y motivos se buscaban en los dictámenes fiscales. Finalmente tenemos la Real Hacienda. La Real Hacienda era el organismo recaudador de los impuestos, de las explotaciones de recursos y de los cánones. La Real Hacienda, los funcionarios reales, que eran los oficiales reales, los tesoreros y luego los tribunales de cuenta, recaudaban todo este dinero, armaban el presupuesto y luego lo distribuían. También había cierta igualdad con la Real Audiencia y el virrey. ¿Por qué? Porque ni el virrey ni la Real Audiencia podían hacer gastos extraordinarios sin consultarle a este organismo. Nos demuestra una vez más esta situación de equilibrio de poder entre los funcionarios indianos que generaba que ningún funcionario, ningún magistrado indiano se hiciera con el poder absoluto y pudiese en todo caso enfrentar a la corona española o al rey. Este es más o menos el esquema estructural de la administración pública indiana. A partir de ahora van a seguir con los albores
de la Revolución de Mayo y la época patria. Muchas gracias y hasta la próxima.